Hola a todos y a todas. Mi nombre es Lucas Bali y junto a Milagros Crespo entrevistamos a Natalia Meta, la directora de El Prófugo, una película que nos encantó y está protagonizada por Erika Rivas, Daniel Hendler, Nahuel Pérez Vizcariart y Cecilia Roth. El Prófugo trata sobre Inés, una joven que luego de un episodio traumático durante un viaje con su pareja comienza a confundirse entre lo real y lo imaginario. La entrevista es sin spoilers, así que pueden verla y después ir a ver la película al cine, que realmente es excelente. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales que les vamos a dejar en la descripción. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco el origen de la película. Sabemos que está basada en la novela El Mal Menor. Y nada, queríamos saber qué te inspiró, o sea, qué te gustó de la novela, qué te hizo querer llevarlo a la pantalla, qué fue lo que más te motivó. Bueno, sí, me alegro un montón que me hagan esa pregunta, ¿no? La verdad es que yo estaba editando mi primer película y, y yo tengo una editorial con Luis Chitarrón y Diego Donofrio que se llama La Bestia Equilátera, teníamos todas las oficinas en el mismo lugar, y entró Luis Chitarroni, que venía cada tanto a ver, y estábamos sentados con Elian Katz, la editora, y me acuerdo que no sé por qué nos empezó a contar el comienzo del mal menor, ¿no? Que habla de los taquitos, ¿no? Los tacos, los taquitos. Eso te quedó en la película. Y yo nunca había leído a Charlie Failing, a pesar de que siempre me hablaban de él, y bueno, era muy amigo de Luis. Pero eso me intrigó, la leí, me encantó, pero no me pareció algo que yo podía hacer. Empecé a pensar quién la podía dirigir, ¿no? Es una novela donde se habla mucho del cine, ¿no? Porque hay un personaje que tiene un videoclub, eh, ¿no? Y habla mucho digamos, del cine de terror gore, ¿no? Menciona a Candyman, menciona mucho a El Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Así ahora, no me acuerdo a ver cuál otra, pero digamos, esas son dos, digo, películas muy buenas digamos, del género, muy lindas. Y estoy tratando de recordar cuál más es así una de las mencionadas, pero creo que ese es El Príncipe de las Tinieblas, es con empieza en la novela y le dice no te pierdas, el personaje llama a Inés, dice no te pierdas, creo que es el Príncipe de las Tinieblas que la dan hoy, esta noche. Eh, y entonces empecé a pensar en eso. Para mí, a mí me parece algo imposible, porque es una novela muy gore, muy truculenta, con un final, bueno, eh, fuerte. Eh, pero con el tiempo empecé a llevarlo por otro lado y extraje un poco la idea de los prófugos, ¿no? O sea, los personajes, no, digo, quedaron, ¿no? Algunos con muchísimos cambios, y cambiaron las actividades que hacen, digamos, el lugar donde ocurren las cosas, bueno, muchísimas cosas, pero mantuve la idea de los prófugos, ¿no? Que son estos personajes que escapan del mundo de los sueños, ¿no? Esto es lo que propone la novela, ¿no? El mundo o el espacio de los sueños como un lugar que existe realmente, ¿no? Casi, digamos, que tiene una topología, que tiene un grado de realidad y que está separado de nuestro mundo por una especie de frontera, ¿no? Casi como si fuera un tabique, ¿no? Que a veces tiene brechas, lo llaman en la novela, grietas, ¿no? Digamos, por donde a veces se cuelan los visitantes de los sueños, y a los que se quieren quedar acá y encarnarse los llama prófugos. Entonces, esa fue un poco la idea que yo trabajé y digamos que y la llevé a un terreno donde el terror se volvió, digamos, un poco más, bueno, lo que se llama psicológico. Yo no sé si usar esa palabra, por ahí, no sé, pensaría en las películas que tienen más que ver con lo inquietante, ¿no? Perturbador. Claro. Bueno, algunos climas que notamos en el prófugo nos remitieron mucho al suspenso de Hitchcock y todo lo onírico, con mucha vibra, por ejemplo, de David Lynch, ¿no? Y justamente te quería preguntar eso, ¿qué influencias tomaste para hacer esta película? Mira, sí, todas esas con seguridad, ¿no? De Hitchcock vi mucho Vértigo, Uy, ¿no? Que sí. Sí. tiene, tiene puntos en común. De David Lynch, bueno, Mulholland Drive. Después está, me acuerdo, Lucrecia Martel me recomendó que viera Existence de Cronenberg, que creo que también tiene tacto. Me acuerdo también vi mucho
¿cómo se llama? El otro o el doble, la de Villeneuve, que Verónica Cura me la recomendó, me acuerdo cuando yo estaba haciendo la película. Enemy creo que se llama, ¿no? Enemy. Sí. A ver, y después que así digo puntualmente películas, después bueno, las películas obviamente que tienen referencias a los doblajes, ¿no? Qué sé yo, todas las de Almodóvar, ¿no? Desde Mujer de Nervios, La Ley del Deseo, después vi Berberian Sound Studio, la de, ¿cómo se llama? Una que también me la recomendó, no me acuerdo quién, la de, porque yo no la había visto, la de, la de, ah, ya me va a salir, una que se llama no Blowout, sino que tiene un nombre parecido. Bueno, no me ¿De acuerdo. Palma puede ser? Sí, 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 la de Palma, que nunca me sale el Blowout, nombre. sí, creo que es Gracias. esa. Sí, Sí. sí. Eh, y, y esas son así películas que puntualmente vi mucho. Después me acuerdo que Ángel Fareta, empecé a ver cine de terror con Ángel Fareta, vi muchas películas, ¿no? Del género de Biancani, ¿no? Como Cat People, por ejemplo, que es la que más me gusta. Además, bueno, es una referencia constante por la obra de Puig. Eh, qué más así puntual? Después el tema de la temporalidad, ¿no? En el terror, que a mí me encanta, ¿no? Cómo todo se ralenta y esa certeza de que va a ocurrir algo, y el juego con el tiempo, ahí vi mucho del Exorcista y eso, ¿no? Digamos, después de ahí esas películas son mucho más truculentas, pero estuve viéndolas por la temporalidad. Eso en cuanto más a las cuestiones eh, puntuales de género. Después, para mí, la influencia más grande es la de Leonardo Fabio, ¿no? Ojalá, igual nada, todos estos, siempre cuando me preguntan influencia para mí es incómodo porque bueno, ojalá que todo eso me haya influenciado, ¿no? No, sí, se vio, se vio, se vio. Hay algo importante, ¿no? En el tema de la influencia. Eh, pero Leonardo Fabio, ¿no? No solo por el dependiente y lo que él hizo con ese género, sino en general, ¿no? Por el universo, lo no naturalista, Sí, relación con el sueño, no sé, soñar también, y digo en general su obra, ¿no? sí. Nombraste a Almodóvar y hay algo que se sintió mucho en la película que fue la sensualidad de Inés. Se hizo como un personaje muy seductor y muy hipnótico, pero sin sexualizarla de ninguna manera. Queríamos saber si para vos el tratamiento de los personajes femeninos cambia si son dirigidos por una mujer que por un hombre. Porque Inés se hace como, no sé, su sensualidad es de su pelo, pero no necesita como mostrar más. Y ya de por sí es un personaje que atrapa muchísimo. A ver, bueno, nada, esa es una pregunta difícil en esta época. Bueno, yo diría que uno podría hablar del universo femenino y del masculino y de un universo, digamos, no binario también, pero digamos que no tiene que relacionarse específicamente con el género de la persona que está haciendo la tarea, ¿no? O sea, no, digamos, o sea, eso me parece que es o cómo se autoperciba, o digo, me parece que eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, después, eh, yo podría decir que hay algo de lo femenino que se relaciona con el misterio y la belleza, que es una forma de abordar la sensualidad, ¿no? Digamos, o sea, más, digamos, a ver, no sé si usar la palabra sutileza, porque no sé si es eso, ¿no? Pero un poco por ahí uno podría decir por los efectos. Eh, entonces, en ese sentido, creo que sí que hay algo de lo femenino sí, que es importante, ese elemento femenino, más allá de quién esté filmando. Sí, Totalmente. Y algo que me gusta mucho de Prófugo es que está tan bien pensada que tiene una dosis perfecta de ambigüedad, ¿no? De modo que podés hacer, si querés, varias interpretaciones diferentes y que sean válidas, pero tampoco llega a ser una cosa abstracta de esas películas que no se entiende nada, ¿no? Entonces mi pregunta es si fue difícil llegar a ese balance perfecto, si hubo un trabajo y un retrabajo o salió así de una. No, eso en ese sentido para mí estaba muy pensado y de hecho en los momentos en que hay una frase que recuerdo mucho cuando en una charla tuve con un amigo que me dijo, bueno, la ambigüedad
se puede manejar en la narrativa, pero hay que clarificarla, ¿no? Digamos, o sea, cuando hay una ambigüedad tiene que estar muy bien claro para que no se convierta en una confusión. Y para mí era muy importante esa ambigüedad en la película, porque es un poco más allá de que la película hable del deseo, del mundo femenino, y tenga la cuestión, digamos, trate bastante la cuestión por ahí de la identidad, digamos, ¿no? Me parece que hay una cuestión que es, yo podría decir, como previa a eso, y que tiene que ver digamos, algo que uno podría llamar la disolución del sujeto, ¿no? En el sentido digamos, en la actualidad, ¿no? O sea, quiero decir, a partir de esa puesta en cuestión del mundo exterior, ¿no? Que parece, ¿no? Qué sé yo, por ahí la filosofía moderna se preguntó muchísimo sobre si el mundo exterior era tal como lo percibíamos, pero eso entró al sujeto, digamos, o sea, es como algo que se quería dejar afuera, ¿no? Como si siempre era bueno lo que yo veo la afuera, lo que miro por la ventana, ¿no? Y entonces creo que eso se penetró de alguna manera en la subjetividad. Uno puede decir para bien o para mal, ¿no? Destruyéndola o deconstruyéndola, como para usar una palabra de moda, pero más en el sentido de uno preguntándose también por cuál es la naturaleza y las certezas que uno tiene respecto de eso. Así que para mí esa era una cuestión clave, y creo que es la cuestión clave de lo fantástico, ¿no? Que se pregunta todo el tiempo. Eh, no me acuerdo ahora quién era el teórico que decía eso, ¿no? Que la esencia de lo fantástico es eso, nos está preguntando por la esencia del hecho que ocurrió. Eh, y me parece que para mí en la película era clave instalar esa pregunta y que uno no pudiera tener demasiadas certezas, pero no solamente de si ella está, no solamente de si ella está loca o están ocurriendo hechos sobrenaturales, sino también de cómo, cómo interpretar o cómo, cómo categorizar lo que ocurre, ¿no? Me dicen, bueno, tiene final feliz, sí, bueno, pero se podría pensar de otra manera también, ¿no? Para mí hay, digo, en ese sentido, la película yo la pienso como una película que va de la oscuridad a la luz, ¿no? Porque acompaña el deseo de la protagonista. Ahora que ese deseo se haga realidad, uno no sabe si eso se puede, digamos, interpretar como necesariamente como un final feliz, ¿no? Así que en ese sentido, incluso, digamos, tomando eso como la certeza que acompaña la película en medio de tanta eh, cuestionamiento, incluso eso es algo que uno puede pensar. Así que eso sí, para mí era muy importante, incluso cuando hay momentos donde siento que quizás hay más certezas de las necesarias. O sea, si tuviera que hacer autocrítica, diría eso. ¿Te hubiera gustado un poco más de ambigüedad? Sí, sí, todavía creo que en algunos momentos no sé si fui lo suficientemente disciplinada. No. Bueno, afortunadamente estamos viendo cada vez más producciones donde se toca el tema de la salud mental, que creemos que es un tema bastante importante. En El Prófugo se ve un poco, pero le quita solemnidad, o sea, se ven hasta con situaciones de humor. No sé, a mí ya me parecía gracioso que todo el mundo le ofrecía pastillas. Y era como, por favor, dejen de querer medicar a esta mujer si no son profesionales. ¿Recibieron algún tipo de asesoramiento sobre el tema o se dio así nada más? Mira, a ver, déjame pensar un poco. La verdad es que no, bueno, Erika hizo varios años de psicología y yo estudié, la verdad, bastante también, digo, no ahora, bueno, ahora también, en estos últimos tiempos seguí leyendo, pero así que no, en ese sentido estoy tratando de pensar, sí hablé con analistas sobre la película, eso sí, bastante, eh, pero no, para mí esa era una cuestión que tiene más que ver con el espíritu de la época, ¿no? Donde todo se soluciona con pastillas y donde... Y después, bueno, también, ¿no? Esa especie de lugar común de la mujer en relación con la histeria con el fantaseo, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, y después, bueno, ya también es un lugar común que alguien puede tener un hecho, a partir de un hecho traumático, digamos, puede generarle
eso está muy, en la película está digamos, puesto de bastante, digamos, perdón, en la novela eso está bastante de manifiesto, incluso en la novela la protagonista tiene otros problemas, que yo me pareció que por la época en que estaba situado también correspondía más, ¿no? En la novela toma otro tipo de drogas que justamente pueden tener algún, ¿no? Digamos, qué sé yo, algún efecto también o potenciar algún problema que esté teniendo. Y yo pensé que por el espíritu de la época tenían que ser pastillas, pero no, ahí yo la verdad es que no hay ninguna aseveración sobre la salud mental, sino que es el supuesto común, ¿no? de cómo la explicación de la ciencia respecto a lo que van pasando, ¿no? Digamos, o sea, pero no más que eso, no es algo que yo tome como, digamos, me parece que no correspondía que yo indagara, digamos, más allá de esa cuestión que está instalada en la cultura, ¿no? Sí, y que está buenísimo dentro de la ambigüedad que mencionaba Lucas, como que todo el tiempo en la película entendemos por las caras de Inés qué es lo que le pasa y lo que está pensando y cómo está percibiendo las situaciones, eso nos pareció como re interesante. Una cosa que también me gustó mucho de la película es todo el tratamiento del sonido, que creo que es fundamental para construir todos esos momentos que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo fue todo ese trabajo en sonido? Cada vez que me preguntan me acuerdo de una cosa nueva, porque fue un trabajo, la verdad, muy largo, laborioso, y que tuvo muchos elementos, ¿no? Por una parte trabajamos mucho con Guido Berenblum, hicimos mucho trabajo primero de referencias, con cuestiones de sonidos que provinieran de, digamos, dobles voces, ¿no? Digamos, me acuerdo, me mostraba algunas cosas de unos monjes eh, que podían hacer eso. Eh, y bueno, buscamos mucho en ese sentido. Y después, bueno, en la película puntualmente trabajamos haciéndole a los actores doblar las voces de otros actores y superponiendo esas cosas o trabajando con esas cosas. Eh, Eso se ve, por ejemplo, bueno, en la escena de la azafata, en la escena de la madre al final. Y después trabajamos con sonidos que estaban en un registro muy bajo. Eso también fue algo bastante difícil. Después hicimos, bueno, los ralentados, digamos, que también eran complejos porque no era tan sencillo. Digo, a veces cuando lo haces automáticamente, ¿no? con cualquier palabra enseguida suena algo escalofriante, pero acá, bueno, hicimos unas búsquedas ahí. Eh, después, y después trabajamos mucho a nivel de la música, pensando en el órgano, digamos, como una fuente de lo inquietante, ¿no? En los sonidos de afinación del órgano, ¿no? Que son sonidos que para mí son perturbadores porque, bueno, están desafinados. Entonces, mucho de lo que parece simplemente música incidental estaba hecho con esos sonidos de afinación. Fuimos muchísimas veces al órgano del CCK con Luciano Asigotti, que hizo la música de la peli, con Guido, a buscar estos sonidos muy específicos. Trabajamos con los afinadores del órgano del CCK también, de La Ballena, la Sala Sinfónica. Así que eso diría que fueron cuestiones claves. Después trabajamos mucho con Erika para que algo que quizás no es tan notorio, pero que para mí era muy importante, como a ella en ciertos momentos la voz, digamos, tiene una voz menos aguda o aguda. Eso también lo trabajamos bastante. Eh, ¿Qué otra cosa en este momento estoy pensando así a nivel de la voz? Bueno, y después trabajamos obviamente con Erika, con una coach por el tema del neutro, con Lourdes Cetrángulo, trabajamos con Marina Biasotti para que ella cantara, y bueno, y una parte muy difícil, o sea, cantara con el coro. Ella se entrenó y cantó con el coral femenino de San Justo, digamos, iba a practicar con el coro, a las prácticas. Eh, y después, bueno, la parte final fue una parte compleja porque teníamos que encontrar una manera de tener esa especie de música, de voz a dúo entre Erika y Nahuel, y para mí era muy importante eso. Es una cuestión, digamos, como que tiene que ver más con el fuera de campo, uno podría decir de alguna manera del cine, que es, bueno, que fueran sus propias voces, ¿no? Así que cantan con sus propias voces, no son cantantes profesionales. Creo que era un punto muy clave en la peli, ¿no? ¿Te cruzaste con algún prófugo alguna vez? No, la verdad que no. No, yo en ese sentido la verdad es que a partir del trabajo fue genial porque
conocí mucha gente que toma con absoluta naturalidad todos los hechos que se cuentan en la película, ¿no? Digamos que tuvo experiencias de ese tipo, ¿no? Yo en ese sentido soy bastante racional y no me los cruzo en las novelas. Bien. Y una duda que nos está carcomiendo la cabeza. El personaje Es de real. Inés, realmente nos pusimos a investigar. El personaje de Inés está doblando una película japonesa, ¿no? ¿Esa O película varias, no sabemos si es es una o real? son Claro, distintas. o la grabaron para la película. No, eso lo hizo Gaspar Joyer, hizo las partes de las películas japonesas. Queríamos usar una película original, pero era complejo. Después yo quería hacer una película como argentina, pero me pareció que también iba a perder un poco de misterio, porque, bueno, era más difícil plantearlo inmediatamente como digamos, o sea, algo que generara una cierta extrañeza. Así que bueno, después de mucho discutir, me acuerdo con los productores y todo, nos decidimos porque fueran películas japonesas y lo que hicimos, básicamente, salvo la primera escena, el resto son más bien como cuestiones tomadas de la misma novela, ¿no? Por ejemplo, de la novela El mal menor, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, le sube una especie de víbora por la pierna, eso está en la novela, le pasa a Nancy. Cuando vuelan sobre la ciudad, digamos, el que leyó la novela probablemente se, se identifique. Sí. Eh, eh, lo mismo cuando ella dobla a los niños, eso también es una escena que está, eh, digo, que ocurre con esos niños que van a ver televisión ahí, digo, eh, eso son partes de la novela y bueno, creo que Gaspar hizo un trabajo magnífico. Sí, genial. ¿Y futuros proyectos? ¿Alguna otra novela que te gustaría adaptar? ¿Alguna idea que tenés en la cabeza que te gustaría llevar en algún momento? Adaptar, nada, hay una novela que me encanta que es Los fantasmas de César Aira, que a veces pienso en adaptar. Pero no sé, no estoy en próximos proyectos, no sé, una cosa más como una especie de thriller político sobre una diputada del Congreso Nacional y una taquígrafa que quedan en una especie de, eh, digamos, en medio de una lucha política, quedan como cruzadas por una acusación de tinte sexual. Así que bueno, ese es tengo varios proyectos, pero te diría que ese es el que veo como más cercano. Bueno, Natalia, muchísimas gracias No, por esta gracias a ustedes. charla. La verdad que muy agradecidos, aparte porque hayas hecho esta maravillosa película que nos encantó, la fuimos a ver varias veces al La cine, fuimos a ver varias la veces, recomendamos sí. para que todos la vayan a ver, es una película para verla en el cine, y qué orgullo que sea una película argentina, ¿no? Les agradezco mucho, qué bueno que les gustó. ¿Y qué les dio? ¿Más miedo o más gracia? Uy, qué difícil. A mí me dio Eh, miedo, o sea, a mí me dejó procesando un montón, ¿eh? yo no sé si miedo, pero me perturbó. Me generó eso que decíamos de lo que te perturba de las películas de Hitchcock. Nada, eso de esas cosas de vértigo, como media perturbante. Como que me dejó inquietada. Bueno, gracias por la nota, un beso grande. Un Gracias, beso, Natalia. gracias.